Le damos un aplauso al Señor. Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya, aleluya. Señor, es para ti, Jesús. Es para ti, Señor. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Aleluya. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Es un placer compartir este tiempo con ustedes, estar juntamente con mi esposa. Ella no siempre me puede acompañar, pero yo le voy a pedir que Edith venga aquí, así saluda. Dios le bendiga, qué lindo estar con ustedes nuevamente y verlos más grandes. Como van progresando, los veo en el Facebook, claro, los seguimos porque son familia. Pero qué lindo ver y oír los testimonios de lo que Dios está haciendo acá. Es edificante. Nos vamos nosotros también bendecidos a través de sus vidas y de lo que Dios está haciendo aquí. Así que, hermanos, sigan adelante. El Señor tiene muchísimo para ustedes y los bendiga muchísimo. Dios les bendiga. Aleluya. Quiero compartir en esta noche sobre lo que está haciendo el Señor en las iglesias en estos últimos tiempos, que es derramar de una manera sobreabundante de su espíritu. Y esto es algo que el Señor está poniendo de una manera maravillosa en su iglesia, porque su iglesia lo necesita. Diga conmigo, la iglesia necesita de una presencia sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Simplemente para tener el título de pentecostal? No es solo para eso. Para que podamos hablar en lenguas, no es para esto. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios y observamos el verdadero objetivo del Espíritu Santo, es para la edificación de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo tiene que tener un sentido de vida y Dios utiliza personas para llenarlas de su Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que no es que algo baja del cielo y nos toma de una manera que nosotros no podemos después controlarlo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y Jesús dice que de su interior correrán ríos de agua viva y eso empieza a fluir, a llenar y se derrama el Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, los creyentes comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y en la Biblia nosotros encontramos que todos los discípulos fueron transformados después que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron la osadía que antes no lo tenían. Anhelaban, pero no lo tenían. Y ocurrió en Hechos capítulo 2, que vamos a estar mencionando, pero también ocurrió el segundo Pentecostés, que ocurre en Hechos capítulo 4, versículo 29 y 31 al 31, que dice así: Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos estaban presionados, ellos estaban siendo con una
perseguidos de una manera, para decirlo de una manera. Pero ellos estaban pidiendo al Señor, orando al Señor, y dice: mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora nosotros miramos el verdadero sentido por el cual es derramado el Espíritu Santo. Dice que los que estaban allí estaban orando, pidiendo que el Señor les conceda, a pesar de la presión que estaban teniendo, la oportunidad de predicar el Evangelio. Hoy por hoy nosotros tenemos algunas presiones, como por ejemplo: no seas loco, no vayas a la iglesia. Otro: ¿cómo te lavaron la cabeza? ¿Cómo puede ser que un martes de lluvia estés acá cuando podrías estar comiendo torta frita en tu casa? O en la casa de tu cuñada. Sin embargo, nosotros estamos aquí en este lugar porque el Señor nos está ministrando y nos está hablando. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es solamente congregarnos, el objetivo también es que nosotros, aún bajo presiones ideológicas, presiones espirituales, presiones sociales, nosotros tengamos el deseo de predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo puedo hacer para predicar el Evangelio bajo esas circunstancias? Hoy recibí un mensaje de uno de nuestros misioneros que están en el norte de África. Y me decía que estemos orando por ellos. En una ciudad vecina, al norte de la ciudad donde ellos estaban, fueron estos días, acribillado el día 7 y 8, un grupo de personas entraron en la aldea y comenzaron a matar a los creyentes evangélicos. Ahora, lo que él pedía no era que cese la presión, ni cese la matanza. Él pedía que estemos orando para que la fe de ellos no falle. Esto fue hoy a la tarde. A la mañana recibo el mensaje de Burkina Faso, donde estaban pidiendo oración, porque también había ocurrido exactamente lo mismo. Ahora los creyentes de ese lugar, me llamó la atención la postura de los pastores. Dice: nosotros todavía estamos ingresando a esta ciudad de Burkina Faso, donde están matando, donde están torturando, donde están persiguiendo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la cruz, para llevar el mensaje de la luz. Y escuche esto aquí: para hablar del mensaje de la paz. El pastor que estaba mencionando esto dijo: nosotros continuaremos ingresando en el lugar, porque si nosotros no estamos en el lugar de las tinieblas, ¿quién puede brillar? Entonces, nosotros vemos que solamente personas llenos del Espíritu Santo, dispuestos a predicar el Evangelio de Jesucristo, están dispuestos a padecer por Cristo. ¿Saben por qué? Y usted puede decir: ¿están loco? Porque saben a dónde van. Nuestra ciudadanía es celestial.
Nosotros nos vamos al cielo. ¡Epa! Nos vamos al cielo. Nuestro camino es al cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Predicar el evangelio. Y dice aquí, los discípulos todavía no estaban sufriendo las presiones, pero los discípulos estaban buscando al Señor. Y dice, miren, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extendés tu mano para que se hagan sanidades. Él dice, Señor, mientras estás extendiendo tu mano. Hay presión, pero la mano del Señor está extendida. Para hacer sanidades, señales y prodigios mediante tu santo Hijo Jesús. ¿Quién es el que hace sanidades, señales y prodigios? Jesús. Ahora, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Saben que a mí me llama la atención estas manifestaciones sobrenaturales? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, estaban en el aposento alto orando. Quedaron 120, pero aproximadamente cuando ingresaron habían como 500 personas. De las 500 quedaron 120, porque pasaron varios días. Y hubo el derramamiento del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, diferentes idiomas, para que todos los que estaban allí congregados puedan oír las maravillas del Señor en su idioma, en su lengua materna. Ahora aquí, nosotros miramos que hay otra manifestación sobrenatural. La manifestación sobrenatural es que fueron todos llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. Cuando tiembla el lugar, todos entendieron de que había ocurrido algo sobrenatural y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo los llena, son llenos del Espíritu Santo, ¿pero para qué? ¿Para tener una credencial de pentecostal? No, sino para predicar el Evangelio. Somos llenos del Espíritu Santo para poder llegar donde está la necesidad, colocar las manos sobre los enfermos y en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el endemoniado, el enfermo, el aturdido, el que está allí siendo torturado por Satanás, sea libre. Porque el Espíritu Santo les da autoridad y es para la edificación de su iglesia. Entonces no hay condiciones externas que puedan hacer con que el poder del Espíritu Santo sea limitado. Podés ser perseguido, podés ser torturado, pero el Espíritu Santo que habita en ti te hace victorioso y fuerte. ¡Aleluya! Algunos hablan de que este acontecimiento es conocido como una renovación. Pero lo más hermoso es que cuando miramos en el capítulo 2, versículo 39 de Hechos de los Apóstoles, 2:39, vamos a mirar que nos enseña algo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es solamente para un grupo de personas nada más, sino que es para la descendencia. Aleluya. A los jóvenes es para ustedes. A los niños es para ustedes.
¿Saben cuántos años tenía yo cuando recibí bautismo con el Espíritu Santo? 12 años. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. El Espíritu Santo quiere ser derramado, dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer, el versículo 39, dice, para todos los que están lejos, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos. Ahora, cuando nosotros miramos lo que estaba ocurriendo en este momento aquí en Hechos capítulo 2, parecía que era solamente para los 120, pero no, eso se derramó y llegó a todos. ¿De qué manera? A través de la palabra hablada. Nosotros hablamos, soltamos la palabra. Esa palabra llena de la gracia y la unción del Espíritu Santo. Y cuando soltamos la palabra que viene a través de esta palabra, que viene con la gracia del Espíritu Santo, produce en la persona vida. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había sequedad, comienza a correr ríos de agua viva. Es que la palabra que soltamos bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo produce vida. Ahora, aleluya, den un aplauso al Señor porque es maravilloso. Aleluya. Ahora, Pedro y Juan, aquí en el capítulo 4, ¿quiénes eran Pedro y Juan? Tenían su testimonio personal. Pedro y Juan, ambos eran pescadores. Pedro y Juan estaban en la misma empresa. Pedro y Juan caminaron con Jesús. Pedro y Juan eran compañeros de oración. ¿Oración? ¿Les suena? Oración. Compañeros de oración. Oraban. Oraban sin cesar, constantemente. ¿Siempre fueron gente de oración? No. Aprendieron a orar con el Maestro, con Jesús. ¿Siempre eran personas de éxitos espirituales? No. Juan, si bien se quedó hasta lo último allí frente a la cruz de Cristo, pero después estaba con Pedro otra vez pescando. Pedro, ni hablemos, con antecedentes ministeriales horribles, no serviría ni como ujier a prueba. Sin embargo, vemos que Jesús va y le da una oportunidad y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y quiénes estaban ahí? El 70% de los discípulos estaban con Pedro en ese momento. Pedro había arrastrado al 70% de los discípulos. Y Jesús fue y le dijo directamente al líder. Dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Le dijo, cuida a mis corderos, apacienta a mis corderos. Y otra vez, cuídame. Dice, Pedro, tú me amas, tú lo sabes todo. Y ahí él se derrama. Entonces Pedro deja de hacer lo que estaba haciendo y las promesas que Jesús le había dado empiezan a cumplirse. Pedro, tú serás pescador de hombres, le había dicho. Siempre que hay una promesa del Señor, a pesar de que te quieras desenfocar, el Señor te va a buscar de donde estás y te trae otra vez y te dice, yo te amo. Y te pregunta, ¿tú me amas? Y el Señor dice, yo tengo promesas. La promesa que Dios le había dado a Pedro era, Pedro, tú serás pescador de hombres. Ahora en este momento Pedro estaba pasando un triste moño, una etapa fea de su vida. Y Jesús salió a buscarlo. Y ahora Pedro
¿Saben por qué estaban acá hablando en este pasaje que yo leo en Juan capítulo 4? ¿Saben por qué? ¿Qué estaba ocurriendo allí? Ellos habían estado previamente con un lugar físico para predicar. Ese lugar físico para predicar, ¿sabe dónde era? Era un lugar espacioso que era el pórtico de Salomón. No era un templo. Era en un patio bien amplio que entrarían aproximadamente 4.000 personas. Y ese lugar era conocido como, escucha esta palabra en griego, topos. La palabra topos quiere decir lugar espacioso. Un lugar espacioso. Necesitaban un topos. Necesitaban un lugar espacioso. Porque en ese lugar espacioso el Señor tenía promesas espirituales para ser declarado a las personas que se reunían ahí. ¿Cómo es que comenzaron a reunirse allí? Hechos capítulo 3. Pedro y Juan van al templo a orar. Y allí comienza a ocurrir algo. Pedro y Juan se encuentran con un hombre paralítico de nacimiento. Pedro y Juan no tenían un solo centavo en el bolsillo. Y le dijo así, el hombre, una monedita. Era un mendigo profesional. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó el que era paralítico y entró a los saltos justo en la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Entró a los saltos y se arruinó todo el lugar de la oración, donde estaban haciendo las oraciones de una manera muy ritual, donde estaban ahí haciendo la oración como acostumbraban, meciéndose, como si fuese una llamita en una vela. Así se mecían ellos mientras repetían sus oraciones, y en ese momento alguien entra a los gritos, soy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¿Saben por qué? Porque un milagro trastorna. Un milagro trastorna. Un milagro mueve la familia. Estos testimonios te mueven. Estos testimonios no pueden dejarte así como decir, no pasa nada, no pasa nada en Nuevo Rumbo. El testimonio te mueve. Y estas personas que estaban allí empezaron a reunirse en el pórtico de Salomón. Y Pedro y Juan después tienen que comparecer al concilio. ¿Por qué? Porque tenían que dar explicaciones. Pero como había tanta gente, se tuvieron que reunir otra vez en el pórtico de Salomón, en el topos. Y allí estaban hablando. Mientras hablaban, había presión de las autoridades, había presión de los escribas, había presión de los religiosos, había presión de todos ellos. Ya habían matado a Jesús y Pedro había denunciado públicamente en ese mismo lugar que fueron ellos los que lo habían matado. Pero en ese momento Pedro no era el mismo Pedro que se había escondido cuando Cristo estaba siendo crucificado. Ahora era un Pedro que había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y ahora este Pedro estaba dispuesto no solamente a testificar, sino también a morir por Cristo.
Entonces le dijo así, Pedro, aleluya, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, mira sus amenazas, míralo, Señor, los acusó. Señor, mira las amenazas que estamos teniendo. Dice, pero concede a tus siervos, es decir, Pedro y Juan, que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Miren, por más que digan que estás loco, el Señor Jesús está de tu lado. Aunque piensen que no vale la pena y te den todos los argumentos de que no vale la pena, vos tenés que seguir firme. ¿Por qué? Porque quien te salvó es el que te va a respaldar. Quien te perdonó es el que te va a respaldar. ¡Aleluya! Miren, no son tus convicciones, es la misericordia del Señor. No es tu misericordia, es la misericordia del que te salvó. Y Él por su gracia te va a usar. Sos instrumento, sos el canal. Solo corre la gracia del Señor. Solo corre la unción del Señor. Porque vos y yo sabemos nuestras limitaciones. Y decir, qué tremendo, yo siendo tan limitado, el Señor hizo milagros. Y vos decís, no corresponde a ninguna atribución personal. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros miramos que todos fueron llenos del Espíritu Santo, para concluir, esa experiencia de la llenura, ¿saben lo que hizo? Formó un grupo numeroso. Cuando hay llenura, hay grupo numeroso. Porque el Espíritu Santo no es solamente para que nosotros nos reunamos aquí. El Espíritu Santo es para que se manifieste donde está la necesidad. Aleluya. Simplemente quiero comentarles algo. Estos días me preguntaron, ¿cómo definiría avivamiento? Yo dije, avivamiento en la iglesia, en la calle, donde está la necesidad. Avivamiento no es dentro de la iglesia. Avivamiento es donde está la necesidad. Iglesia, ¿querés que la unción de Dios fluya constantemente? Tu lugar es la calle, donde está la necesidad. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares no cristianos todavía? Por eso naciste en esa familia. ¿Saben dónde Jesús descansaba? En la casa de María, Marta y Lázaro. ¿Querés que Jesús descanse en tu casa? ¿Sabes quién era María, Marta y Lázaro? Considerado una casa de pecadores. ¿Quién ungió los pies del maestro? ¿Quién ungió con perfume al Señor antes de ser crucificado? La misma mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y que iba a ser apedreada.
¿Saben quién era ella? La hermana de Lázaro. Fue esa la casa. Y fue donde Jesús iba a descansar después de sus días de mucho trajín. Iba allí a descansar. Yo quiero decirte, prepárate porque Jesús va a descansar siempre donde hay un corazón agradecido por los milagros y por el gran amor manifestado de restauración. Porque Jesús le dijo a esta mujer que era conocida como pecadora, le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha restaurado. El Señor quiere habitar en casas de pecadores arrepentidos. Él quiere vivir en la casa de ellos. Jesús muy poco tiempo estuvo en las sinagogas, siempre estuvo entre pecadores. Porque Jesús se complace en restaurar. Vemos a un Mateo. Vemos a un Zaqueo. Vemos publicanos. Vemos bebedores. Todos compartiendo con Jesús y Jesús haciendo que el publicano deje de ser pecador. Haciendo que el cobrador de impuestos deje de ser pecador, haciendo que los bebedores dejen de ser pecadores, haciendo que el que estaba leproso ahora esté limpio de la lepra, haciendo que aquel que estaba bien metido en lo profundo de toda la roña ahora comience a vivir una nueva vida. ¿Saben que el Espíritu Santo se quiere manifestar en tu vida para que puedas llevar a Cristo donde está la necesidad? Aleluya. Y quiero orar en este momento por todos los que quieren ser portadores del Espíritu Santo. Yo quiero llevar el Espíritu Santo. Yo quiero llevar el Espíritu Santo. Pero para esto tengo que recibirlo. Quiero recibirlo. Yo le voy a pedir que los que quieren venir aquí adelante vengan, los que están allí en el asiento quieren quedarse allí. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo no se hace problema si estás aquí o estás ahí, Él te toca igual. Él te llena igual. Él te llena igual, Él te llena igual. Él te llena igual, Él te llena igual.